Paz y bien, hermanos, bienvenidos a una formación más, a esta formación semanal de candidatos a profesión y con la sorpresa que estamos en el último tema de este primer bloque sobre historia de la Orden Franciscana Seglar, ¿no? A lo mejor se hace rápido, a lo mejor se hace lento, pero bueno, estamos en este último tema de este primer bloque. Los saludo con mucho gusto, agradezco el favor de su atención, espero se estén cuidando mucho y pues bueno, como les he dicho siempre, no quiero alargar mucho este video, aunque sí los he hecho largos, pero no quiero alargarlos más y vamos a entrar en materia para poder agilizar el trabajo, ¿de acuerdo? Insisto, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, estamos ahí a la orden, todos juntos, todos unidos en la oración. Bueno, la última sesión hablamos sobre la renovación de la regla, ¿se acuerdan? Y nos quedamos que la regla fue aprobada el 24 de junio de 1978 por el Papa San Pablo VI, ¿se acuerdan? Que como dato curioso les decía que murió mes y medio después. Bueno, y en ese proceso en el que la regla se modifica, se renueva, perdón, con base al Concilio Vaticano II y a sus disposiciones y a todo este movimiento de renovación que había en la Iglesia y que sigue habiendo, es por eso que surge la regla de 1978, Seraficus Patriarca, ¿se acuerdan? Y que es la que nosotros tenemos vigente. Pero también hablábamos que era importante renovar constituciones y el ritual. El día de hoy hablaremos de las constituciones, de la renovación de las constituciones generales. Pero para eso también quiero que nos detengamos antes en tres puntos que son fundamentales y que necesito que queden muy claros en ustedes. Número 1. Anteriormente se llamaba Tercera Orden de San Francisco o Venerable Orden Tercera. A raíz de la nueva regla del 78, ya no se llama Tercera Orden, sino Orden Franciscana Seglar. Y es importante comprender aquí la diferencia. Antes de la regla del 78, nosotros como franciscanos seglares, ¿se acuerdan que ya lo vimos? No éramos autónomos, sino que dependíamos de los frailes. Aunque teníamos un ministro y un consejo, los frailes nos entregaban un fraile director, un padre director. ¿Qué es el padre director? Pues el padre que venía y dirigía a la fraternidad, a la orden. Él era el que decía qué se hacía y qué no se hacía. Él tenía la autoridad sobre nosotros. Y aunque el ministro y el consejo le decían al padre director lo que mejor convenía, quien tenía la última y definitiva palabra era el padre director. Y a nivel provincial existía el comisario provincial. ¿Qué era el comisario provincial? Era el superior de los directores, era el que revisaba que todos los directores hicieran su trabajo adecuadamente, era el director de los directores. Se llamaba comisario provincial. Y como lo hemos visto en las últimas sesiones, existían comisarios generales, 4 comisarios generales que eran los que organizaban toda la orden a nivel internacional. Es decir, dependíamos directamente de los frailes, de los padres. La regla nueva del 78, con el espíritu del Concilio Vaticano II, lo que quiere es hacer que se deje de lado la dependencia de la primera orden de los frailes, y que ahora seamos nosotros autónomos y responsables de nuestra propia orden y de nuestra propia vida de fraternidad. No porque no querramos a los frailes, sino porque nosotros somos partícipes y responsables de nuestra propia autonomía, de nuestra propia vida. Ese es el espíritu de la nueva regla. Y no solo de la regla, sino que el Concilio Vaticano II así lo pide. Y por tanto, las órdenes o congregaciones que dependieran todavía, que dependieran todavía de una primera, son las que se llaman terceras órdenes. Pero quien ya es autónomo y no depende de una primera, no se le puede llamar tercera orden, y por tanto nosotros que estamos en ese vínculo somos solamente Orden Franciscana Seglar.
conocidos como tercera orden, sí, por lo venerable, y lo dice así en los documentos, pero nuestro nombre actual es Orden Franciscana Seglar y no dependemos de otra orden, sino que somos autónomos e independientes. Oiga, ¿y entonces qué hacen los frailes con nosotros? Vienen y auxilian, pero no nos dirigen. ¿De acuerdo? Muy bien. En segundo lugar, quiero que quede claro el tema capítulo general. ¿Qué es un capítulo general? Bueno, en la autonomía que tenemos como Orden Franciscana Seglar, nuestro máximo órgano de gobierno en todos los niveles de la fraternidad se llama capítulo. Capítulo local, regional, nacional e internacional. Pues el máximo órgano de gobierno a nivel internacional es el capítulo general de la Orden Franciscana Seglar. Y lo que diga el capítulo general es ley para todos nosotros. Y nosotros tenemos por obligación que respetarlo. El único que puede decir que el capítulo no hizo bien las cosas es la Santa Sede, directamente del Santo Padre. Es la máxima autoridad. Ni siquiera el ministro general tiene autoridad sobre el capítulo. ¿De acuerdo? ¿Y quién es el capítulo general? Pues los representantes de toda la orden, de todo el mundo, que se reúnen en un lugar particular. Son como 100 y tantos hermanos de la OFS y de la JUFRA que se reúnen en un lugar en particular y representan a todo el mundo, a toda la orden franciscana seglar. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por último, ¿qué son las constituciones generales? Ya hemos hablado un poquito al respecto. Les recuerdo, nuestra forma de vida es la regla, los 26 artículos de la regla, y que es lo que estudiaremos en nuestro siguiente bloque. La regla nos dice cómo vivir, es nuestra forma de vida, cómo vivir el Santo Evangelio. Pero las constituciones generales son una especie de estatuto, una especie de reglamento que interpreta lo que la regla dice. La regla dice que debemos ser profesos, franciscanos seglares profesos. Pero las constituciones generales nos dicen quién puede profesar, cuándo puede profesar, dónde puede profesar y cuáles son los requisitos para profesar y cómo debe hacerse la celebración de la profesión. ¿Sí? La regla dice que nosotros debemos tener un consejo y un ministro. Las constituciones nos dicen cómo se elige ese consejo, cómo se elige ese ministro, cuáles son los requisitos de ese consejo y de ese ministro, cuánto dura ese consejo y ese ministro. ¿De acuerdo? La regla es nuestra forma de vida, las constituciones aplican esta forma de vida de una manera práctica en cada día de nosotros, a lo largo de nuestra existencia. Por eso la importancia de las constituciones generales y por tanto también son una ley para nosotros. ¿Sí? Cuando profesamos la regla, también profesamos las constituciones porque son las que aplican la regla. Muy bien, entendido estos 3 puntos, paso ahora sí al tema. En el 79 se reúne el Congreso Internacional de la Orden Franciscana Seglar, ya Orden Franciscana Seglar, y que sería algo parecido a los capítulos. Y este Congreso Internacional determina que se tiene que empezar el proceso de renovación de la regla. Y así de las constituciones, perdón. Como ya tenemos nueva regla, ya se debe empezar el proceso de las nuevas constituciones generales. Pero el Consejo Internacional de la Orden Franciscana Seglar, lo que antes se llamaba el CITOF, ¿se acuerdan? El Consejo Internacional de la Tercera Orden de San Francisco, ahora que se llama el CIOFS, el Consejo Internacional de la Orden Franciscana Seglar, presidido por la hermana Manuelita Mattioli, ¿se acuerdan? Ya platicamos un poquito de ella. Dice, a ver, hermanos, sí, tenemos que renovar y vamos a nombrar una comisión para renovar las constituciones. Pero no, tenemos un año apenas con la nueva regla, ni siquiera se ha distribuido a todo el mundo la nueva regla. La Iglesia todavía no termina de renovar todo lo que tiene que renovar de acuerdo al Concilio Vaticano II. No tenemos un código de derecho canónico que es la Constitución, la ley de la Iglesia. Si empezamos el proceso ahorita estamos muy verdes, no sabemos bien, no conocemos bien nuestra nueva regla y todavía la Iglesia tiene que renovar muchas cosas. Si empezamos ahorita, no lo vamos a hacer adecuadamente. Así que vamos a irnos calmados, lentos, vamos poco a poco, nombremos una comisión y entonces poco a poquito iremos llevando este proceso. Muy bien.
Así llegamos al capítulo general de la Orden Franciscana Seglar, al tercer capítulo general de la Orden Franciscana Seglar. Los anteriores ya habían sido en el proceso de renovación de la regla. Entonces llegamos al tercer capítulo general de la OFS en Asís en 1982, 4 años después de la aprobación de la regla. Y ahí el capítulo confirma lo que la hermana Manuela Mattioli y el CIOFS comentaban. Es muy pronto, pero vamos empezando con cositas pequeñas. ¿Y qué determinan ellos? Que vamos a empezar a renovar las constituciones generales con base a las constituciones generales de 1957 del Papa Pío XII, con base a la regla de 1978, la nueva regla, y con base al Código de Derecho Canónico, que es la ley, la Constitución de la Iglesia, y que todavía no está aprobado. Es decir, cuando ya fuera aprobado, se tomaría como fundamento para esto. Imagínense si se hubieran hecho nuevas constituciones sin que la Iglesia sacara su Código de Derecho, pues cuando la Iglesia sacara su código, tendríamos que desechar las constituciones y hacer unas nuevas. ¿Sí? Y se trabaja en eso. A partir de ese momento se empieza a trabajar en documentos, en recibir aportaciones de los consejos nacionales, en que la comisión se ponga a revisar lo que tiene, a hacer nuevos documentos, a hacer experimentos, y así vamos a ir yéndonos de capítulo en capítulo general de la orden, que actualmente se reúnen los capítulos cada 3 años. Cada 6 años es electivo para elegir al ministro y al Consejo Internacional, y cada 3 años es un capítulo intermedio. Pero siempre el capítulo cada 3 años, ahorita cada 3 años, antes era cada 2, cada 4, como les convenía. Pero el capítulo siempre va a dar las directrices para la vida de la fraternidad. Muy bien. El cuarto capítulo general en Madrid en el 84 llega ya con nuevos documentos que ya le habían mandado a los consejos nacionales, que ya la comisión había trabajado, y que entonces empieza a trabajar y empieza a darle forma, esquemas de nuevas constituciones. Y la particularidad del cuarto capítulo general en Madrid en el 84 es que es el primer capítulo electivo. Es la primera vez que la OFS se reúne y elige a sus dirigentes. Recuerden ustedes que la hermana Manuelita Mattioli y el Consejo Internacional había sido designado por los comisarios generales, pero no había sido electo por los hermanos. Por tanto, en el 84 es la primera vez que se hace un capítulo electivo, y adivinen quién es electo ministro general. Pues sí, la hermana Manuela Mattioli, ¿no? Que ya venía siendo ministra general, pero aquí en el 84 es electa para un sexenio como ministra general. Y se sigue trabajando en la renovación de las constituciones. Ya en el quinto capítulo general, en 1988 en Roma, ya se establece un documento hecho y derecho, ya no varios documentitos, ya no varias formitas, ya se establece un documento hecho y derecho que será el preámbulo de nuestras constituciones generales, ¿sí? Y que ese es el que solicitan que sea analizado en el 88 para que pueda ser mandado a Roma para su aprobación. Y así, en 1990, el sexto capítulo general y segundo capítulo electivo en Fátima aprueba ya un documento definitivo de constituciones, y solicita que se envíe a Roma para ya aprobarlo, pero con una particularidad. Solicitan y aprueban, pues, que estas constituciones generales sean ad experimentum, como la regla, ¿se acuerdan? Que sean por un experimento, que sean por un tiempo determinado, solamente por 6 años, para ver cómo pueden funcionar en los países, y si funcionan bien, entonces ya aprobarlos definitivo, pero si no, para hacerles modificaciones. Y bueno, también en 1990 es cuando deja de ser ministra general la hermana Manuelita Mattioli, termina sus 6 años, más todos los años que ya se había aventado, me parece, desde el 69, ¿no? Se aventó 21 años hasta el 90 como ministra general de la Orden Franciscana Seglar, y aquí es cuando deja de ser ella la ministra general y se elige a la hermana Emanuela Denuncio, una italiana. La hermana Manuela Mattioli era venezolana,
y la hermana Emanuela Denuncio en el 90 es una italiana, una hermana italiana. Ya las dos en gloria están. Bueno, y entonces se manda este documento ad experimentum. Pero ¿qué piensan que pasó? Las reglas son 26 artículos. Las constituciones son muchísimos más, son más gruesas, es que es un reglamento, es una constitución. Entonces se empieza a trabajar, se empieza a traducir del italiano a las otras lenguas oficiales, las 4 lenguas oficiales de la orden, pero no bastó. Cada país, aunque habla idiomas parecidos, tiene regionalismos y cosas muy particulares. No es lo mismo las constituciones generales de España a las constituciones generales de México. Aunque hablamos el mismo idioma, la traducción debe ser muy particular para cada país, por los regionalismos y los modismos que utilizamos. Incluso en el mismo México es muy difícil, muy diferente o algo diferente el español en el norte que el español en el sur. Entonces ahí hay complicaciones. Pues estos primeros 6 años que solicitó el capítulo no fueron suficientes. No fueron suficientes. Habían pasado los primeros 3 años y todavía no se traducía completamente estas constituciones al experimento. Entonces, en el 7º capítulo general, en 1993, en la Ciudad de México, se aprueba solicitar a Roma 3 años más de prórroga. Ya teníamos 6 años, del 90 al 96. Entonces, en el 93, a mitad de camino, dice el capítulo general en la Ciudad de México, tenemos que solicitar otros 3 años porque no estamos alcanzando a hacerlo. Y sí, la Santa Sede determina aprobar estos otros 3 años, así que el experimento de las nuevas constituciones será de 1990 a 1999, a octubre de 1999. ¿Sí? Mientras se traduce, se envía, lo checan los países, se empieza a implementar para ver cómo estas constituciones son acogidas. Y en el 99 la idea es que ya terminado el periodo de prueba, se vea si funciona y si no, pues para renovarlo y modificarle lo que se le tenga que modificar. Y así llegamos al 8º capítulo general y 3er capítulo electivo en Roma en 1996, donde se aprueba ya un texto definitivo de las constituciones, se manda estos 3 años a seguir trabajando y en el 9º capítulo general en Madrid en 1999 ya se vence el tiempo de plazo, se aprueban las normas definitivas de las constituciones generales, se le corrige lo que se le tiene que corregir y entonces ya se manda a Roma para que pueda ser aprobado definitivamente. Y efectivamente, el 8 de diciembre del año 2000, iniciando el jubileo, terminando el jubileo, el 8 de diciembre del año 2000, el Papa San Juan Pablo II aprueba el texto definitivo de las constituciones generales y se empiezan a distribuir ahora sí a todo el mundo, a toda la orden franciscana seglar, y esas son las constituciones generales que aún siguen vigentes para nuestra orden franciscana seglar, apenas desde el 2000, apenas tienen 20 años, ¿no? 20 años nuestras constituciones generales que fueron aprobadas. Si ustedes ven su libro de la regla, las constituciones generales comienzan a partir de la imagen de la Inmaculada Concepción. ¡Ay, no quiere! Aquí está. A partir de la imagen de la Inmaculada Concepción, ahí comienzan las constituciones generales. Y adivinen, ¿qué día es cuando se aprueban las constituciones? El 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción. ¿Y por qué ese día? Pues tiene un valor significativo. El 8 de diciembre se celebra la Inmaculada Concepción nombrada por nuestro Padre San Francisco como abogada y protectora de toda la orden franciscana, ¿no? Muy bien, es un proceso que inicia entonces en el 79 y que concluye hasta el año 2000. Imagínense, fue un proceso largo, arduo, pesado y que sinceramente nos ha ayudado muchísimo porque las constituciones generales son riquísimas, hermanos,
riquísimas. Si la regla es una maravilla, las constituciones generales a mí en lo particular me emocionan muchísimo, muchísimo. Y ya tendremos la oportunidad de analizarlas, porque en nuestro segundo bloque veremos la regla, pero en el tercer bloque veremos constituciones generales y el ritual de la Orden Franciscana Seglar. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí terminamos este pequeño tema, espero que no haya sido tan largo. Esto es sobre las constituciones generales. Me podría yo detener en todos los detalles, leerles el discurso de la hermana Manuelita Mattioli, leerles el discurso del Papa, podría yo checarles lo que dice del padre Fray Jaime Sodaire en Gloria esté como asistente general, todo lo que fueron pasando, todos los procesos, pero hermanos, para eso ustedes ya leyeron su material de estudio. Y si no lo han leído y tienen la mala hora de no haberlo leído, léanlo por favor. Es el punto número 8. Hay que leerlo y ahí van a leer todo. El discurso de la hermana Manuelita Mattioli, donde explica el por qué ahora nosotros tenemos que hacer nuestras constituciones, a mí en lo particular me parece muy fundamentado y con una riqueza histórica y jurídica maravillosa. Pero bueno, eso es mi punto de vista y ustedes no están aquí para escuchar lo que yo pienso, ¿no? Bueno, léanlo, tienen que leerlo por favor. Yo les estoy dando aquí un resumen general, pero ustedes lean, ¿sale? Bueno, y antes de irnos, solamente la asistencia. La asistencia de este tema, agradezco mucho a los que han mandado su asistencia. Me mandaron fotos de las reglas durante toda la semana, muchas gracias. Ahora, para culminar este bloque de formación, este último tema y este bloque de formación, y saber que ustedes sí estuvieron presentes aquí, quiero pedirles que al grupo de WhatsApp manden un pequeño video donde ustedes nos expliquen cuál es el punto más interesante de estos 8 temas. 8 temas, porque acuérdense que comenzamos viendo el periodo prefranciscano, la reforma gregoriana y el movimiento penitencial. Luego vimos el movimiento penitencial en tiempos de San Francisco. Luego vimos la disciplina jurídica de los franciscanos seglares. Luego vimos a lo largo de los siglos el crecimiento de la orden franciscana seglar. Vimos el siglo XX. Después vimos la renovación de la regla y vimos la renovación de las constituciones generales, ¿no? A lo mejor me brinqué un tema, pero bueno, todo eso estuvimos viendo a lo largo de estos 8 temas. ¿Qué les pareció más interesante? ¿Qué cosa les gustó? No les gustó, pero ¿qué les pareció más interesante o menos aburrido? Pero un pequeño video, 30 segundos, 20 segundos, un minuto, lo que ustedes nos quieran mandar. Tampoco les pido que nos den una conferencia magistral, ¿verdad? Pero 30 segundos, un minutito, explíquenos. ¿Qué fue lo que más interesante o menos aburrido les pareció? O si nada les pareció interesante, pues también exprésenoslo, pero manden su pequeño video para yo poder tomar la asistencia. Y sirve que los veo, a ver si están más gordos después de las fechas decembrinas. ¿Sale? Bueno, agradezco mucho el favor de su atención. La siguiente semana pues estaríamos ya dando las normas de cómo vamos a trabajar el estudio de la regla para que la desempolven por favor. Y la siguiente semana pues ya les estaré explicando este proceso y una pequeña sorpresa que tengo para ustedes. ¿Sale? Bueno, hacemos nuestra oración final, nos consagramos a nuestra Madre del Cielo, a San Roque, por supuesto, patrón contra pestes, contra epidemias. Estamos entrando en 15 días de cuidados intensivos, ¿se acuerdan? Estamos en un proceso de cuidarnos más contra esta pandemia. Entonces los invito a que nos cuidemos mucho, a que supliquemos al Señor su protección, a San Roque, a la Virgen María, Virgen de Zapopan, que estamos celebrando también su primer centenario de la coronación pontificia. Entonces vamos consagrándonos a ellos, vamos cuidándonos mucho y pues nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta tarde y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tú viste de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Roque de Montpellier, ruega por nosotros.
Un abrazo, hermanos. Vámonos por taquitos. Pase bien.